reacción alérgica sistémica. Segundo, se instaura rápidamente, y tercero, potencialmente mortal. Esas son las tres características que tiene una anafilaxia. ¿Y cuál es el mecanismo? Es una reacción inmunológica medida por, eso lo vemos en fisiología, por IgE, o sea, ¿cierto? Entonces, esa es la reacción inmunológica, y nosotros tenemos que irnos entonces a la clasificación de Cox-Gilbert. ¿Qué dice? Dice, ellos clasifican, por ejemplo, las reacciones de hipersensibilidad, las clasifican inmediatas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y en la clasificación de Cox, ¿cierto? La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad inmediata, ¿cierto? Tipo mediada por esa es la definición. Mire que la misma hipersensibilidad inmediata, ¿verdad? Quiere decir que la clínica es inmediata, y las reacciones inmediatas, y el choque inmediato, y la dificultad respiratoria inmediata, y si usted como médico no es inmediato, el paciente se va. Según esta definición, ¿qué elementos tenemos? Elementos fundamentales y secuencia. Primero, un alergeno. El alergeno es el factor desencadenante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el alergeno? Sensibiliza al paciente. Por ejemplo, una persona nunca lo picó una abeja, vino una abejita, lo picó, quedó sensibilizado. Si ese paciente tiene idiosincrasia a esa toxina, ¿cierto? Después de pronto viene y lo pica otra abejita, y si tiene, puede morir. Pero si el paciente no tiene idiosincrasia de eso, ¿cierto? Pues viene, lo puede picar 1, 2, 3, 4, 5, picando varias abejas, no muere. ¿Sí? ¿Han visto esos que cultivan que sacan miel de abeja, que se pican todo el coro, se llenan todo el cuerpo de abejas, no pasa nada? Ellos hacen tolerancia, ¿cierto? Hacen a esas toxinas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, ojo, y una vez empiezan a diferenciar. A un paciente que usted al servicio de urgencia le puede mirar con sistema respiratorio y abdominal. Pero una cosa es un paciente que viene con factores de riesgo, como para la anafilaxia. Es diferente, ¿cierto? Es una anafilaxia. Otra cosa es un paciente que viene con sistema respiratorio y hemodinámico de inicio súbito, que tiene factores de riesgo coronario, pues eso es un infarto. Otra cosa es diferente un paciente que tiene sistema respiratorio y hemodinámico de inicio súbito, que vemos en la tríada de derecho, vemos factores de riesgo para tromboembolismo. Entonces, mire que la base es saber qué es lo que está desencadenando el problema y cuáles son los factores de riesgo. Aquí es el alergeno, ¿cierto? El alergeno, vemos, es el factor desencadenante, sensibiliza a la persona. Y un nuevo contacto, cuando hay un nuevo contacto, interactúa con ¿qué? Con el anticuerpo. O sea, la IgE, que es específica, ¿no? O sea, ese alergeno interactúa con el anticuerpo, que es la IgE. Esa IgE, ¿de dónde viene? Pues viene de las células plasmáticas, ¿cierto? Entonces, al interaccionar ese anticuerpo con la IgE y las células plasmáticas, las dos células diana de la anafilaxia son los mastocitos y los basófilos. Entonces, viene el antígeno, se pega al anticuerpo, el anticuerpo pegó a los mastocitos o basófilos, y inmediatamente degranula. ¿Qué degranula? Están en los granitos que empiezan a liberar súbitamente mediadores químicos. Entre ellos está la histamina, ¿sí? La histamina, y hay factores, ahora vamos a ver varios factores que también actúan en eso, ¿no? ¿Ya? Y al liberarse los mediadores químicos, inmediatamente se producen las manifestaciones clínicas características del paciente. Ahí está, perdón, miren. Ese es el antígeno, previamente había sensibilizado a un organismo ahí, ¿cierto? Y esta es la IgE, que es el anticuerpo, y
y estas son las células, ¿cierto? Entonces degranulan y empiezan a liberar mediadores, y esas mediadores actúan sobre glándulas, mucosas, vasos sanguíneos, músculo liso, y lo vemos acá, ¿no? Mire, el antígeno, viene el anticuerpo, y los mastocitos y basófilos, que son las células dianas, liberan aminas biogénicas, que es la básica de la histamina. Liberan entonces factores de necrosis tumoral, liberan también prostaglandinas, leucotrienos, ¿cierto? Y algunas enzimas. ¿Y qué hace esto? Primero, actúa sobre la permeabilidad capilar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en los vasos sanguíneos se produce, ¿cierto? Se produce vasodilatación. Entonces, al haber vasodilatación, el continente, que es prácticamente el líquido que está en esos vasos, pues no es suficiente para el contenido, no es suficiente para el continente, y se produce un choque distributivo. Como es un choque distributivo, entonces no puede perfundir, ¿qué? No perfunde ni los riñones, hacen falla renal, no puede perfundir el sistema cardiovascular, entonces hacen el choque anafiláctico, no pueden perfundir el cerebro, se choquean, hacen colapso cardiovascular y fallecen. Segundo, diré, esas aminas actúan a nivel del tracto respiratorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente hacen broncoespasmo, ¿cierto? Entonces, al haber broncoespasmo, hacen disnea, ¿cierto? Hacen broncosibilancias. Todo paciente con anafilaxia, ante el mínimo síntoma respiratorio, inmediatamente toca de intubarlo. ¿Por qué? Porque es una respuesta inflamatoria rápida que inmediatamente, si usted no le da rápido, le cierra toda la vía aérea. El paciente muere con una fisa mecánica. También puede presentar síntomas por hipermotilidad intestinal, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Otro es también la piel, ¿no? En la piel, arriba, en la piel, lo que marcaron en la piel es la urticaria con prurito, o sea, el rash con el prurito. Y si debajo de la piel producen angioedema. Entonces, esos son los síntomas, ¿no? O sea, síntomas digestivos, ¿sí? Asociados a síntomas cutáneos, puede ser rash, urticaria, prurito, angioedema, asociados a distrés respiratorio por problema inflamatorio agudo y shock anafiláctico, o sea, compromiso movilidad. Miremos. Ahí están los mediadores químicos, no vamos a nombrar nomás. Por ejemplo, la histamina es el principal mediador, ¿cierto? Y está relacionado con la gravedad de la anafilaxia. Eso aumenta la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso, tiene acción quimiostática para los eosinófilos, estimula prostaglandinas. La prostaglandina E2 contrae el músculo liso bronquial, la prostaglandina E2 la dilata. El sistema actúa sobre el sistema parasimpático, secreta mocos, ¿cierto? Sí. Otros los leucotrienos, ahí está, leucotrieno C4, L4, LD4, LE4, contra el músculo liso bronquial de una forma tardía, ¿cierto? Y duradera. Y también tiene, o sea que los efectos son más duraderos. El favor de factor de activación plaquetaria, ¿cierto? Que promueve todos estos factores quimiotácticos de eosinófilos y eutrófilos, y muchas enzimas como la hidrolasa y la triptasa, ¿cierto? La triptasa esta es la única proteína en gramos de mastocitos, o sea que estos son todo lo que secretan en una respuesta inflamatoria en la anafilaxia. Miremos cómo hacerlo. Guía de manejo. Manejo inmediato y adecuado. Si usted maneja esa paciente, el paciente de manera rápida y adecuada, el pronóstico es súper bueno. Usted está manejando el paciente y usted ve a los pocos minutos del paciente. ¿Está bien? ¿Sí?
Lo opuesto, si usted no hace lo que tenemos que hacer, ahora vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, el paciente prácticamente entra en el túnel, ¿cierto? Y allá del túnel no lo saca nadie. Ya, ese va derechito donde está el presidente. ¿Cuál es el objetivo principal? Uno, reconocimiento temprano para revertir precozmente el compromiso circulatorio y preservar las funciones vitales de esos órganos vitales. Vamos a ver cómo se hace esto. Tríada de la anafilaxia. El manejo de estos pacientes se basa en esa tríada. La tríada de la anafilaxia es, primero, factor desencadenante. Ojo, que hay un tipo de anafilaxia que se llama que es idiopática, donde no se encuentra factor desencadenante, una excepción. ¿Ya? Segundo, manifestaciones clínicas. Dijimos clínica de instauración inmediata y rápida progresión. O sea, ellos se presentan y progresan rápidamente. Puede ser, digamos, alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, asociados a el marcador que uno más ve es el rash, o sea, la urticaria con prurito y el angioedema. Estas dos, cuando usted ve una reacción con alteraciones gastrointestinales y cutáneas, ¿cierto? Hasta aquí es digamos una respuesta moderada, digamos, ¿cierto? ¿Sí? Es un cuadro moderado, pero cuando se asocia al estrés respiratorio más hemodinámico, es severa. Cuando hay veces se presenta con estrés respiratorio, cuando se presenta la parte hemodinámica, ya estamos hablando del choque. O sea, usted puede encontrar una reacción, alteraciones gastrointestinales más cutáneas, ¿cierto? Sin compromiso respiratorio ni hemodinámico en total. Pero cuando se asocia al estrés respiratorio ya es severa. Y cuando se presenta junto con el choque, entonces, o con las alteraciones hemodinámicas, ya estamos hablando de choque anafiláctico. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la tercera parte de la tríada es recuperación clínica inmediata con adrenalina. O sea que un médico que no sabe manejar la adrenalina al paciente se muere. ¿Ah? Otra cosa, hay una anafilaxia que es muy difícil de manejarla, ¿sí? Por eso ahí dice refractaria, que es difícil manejarla, es la anafilaxia producida por beta-bloqueantes. Entonces, beta-bloqueantes como por ejemplo, intoxicación con metoprolol, carvedilol, por cierto, ya, o que hagan idiosincrasia o anafilaxia, eso. Ahí vemos la exposición al que en minutos puede llegar a la anafilaxia, ¿cierto? Quitar la tríada. Entonces hay que tener en cuenta la tríada, factor desencadenante. Segundo, manifestaciones clínicas de instauración inmediata y rápida absorción. Y tercero, recuperación clínica inmediata con adrenalina. ¿Por qué adrenalina? Porque la adrenalina es la única sustancia que bloquea, que antagoniza los efectos de la histamina directamente. Se escucha colocar la adrenalina, ella va directo en circulación, ¿cierto? Y bloquea todos los efectos de la histamina. Es un antagonista fisiológico. ¿Sí? Empecemos a ver entonces factor desencadenante. Mire, esta es etiología de la anafilaxia, factores desencadenantes. Mire esta torta, ¿no? Interesante. Casi el 50% de la torta son medicamentos. Mire que casi el 25% de la torta son alimentos. Casi, mire, de ese 25%, casi el 14% son
himenópteros, o sea, himenópteros como las avispas, las abejas, las hormigas. Y hay un pedacito que es idiopática, que dijimos que no se sabe, no se reconoce el factor, ¿cierto? Y hay otra que son diversas, pero muy raras, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, ahora luz de ejercicio del frío, ¿cierto? Por ejemplo, el frío está escrito, ahora vamos a hablar sobre eso. Miremos, anafilaxia inducida por medicamentos, o anafilaxia inducida por fármacos. Todos los medicamentos pueden, ¿cierto? Pero lo interesante es que la mayoría, muchos de los medicamentos que se utilizan en la medicina, pueden producirlo. Esa es la anafilaxia inducida con medicamentos, es la más frecuente y es la principal causa en adultos. La anafilaxia más frecuente en adultos por medicamentos. Pero dentro de esos medicamentos hay tres grupos. Hay tres grupos que son los que más producen anafilaxia. Primero, los antibióticos, especialmente los betalactámicos, como las penicilinas, las cefalosporinas. Segundo, ojo con las sulfas, metropinsulfas. Tercero, la vancomicina. Ustedes han oído hablar del síndrome del hombre rojo, que apenas están colocando la vancomicina rápido y el paciente empieza a colocarse rojo, ¿no? Las quinolonas, esos son los antibióticos que más producen esto. Segundo grupo, analgésicos antipiréticos. La mayoría son pirazolonas. La pirazolona es la dipirona. La dipirona. Segundo, los AINES, especialmente los osicanes como el piroxicam. Tercero, por ejemplo, y dentro de esos AINES también está el diclofenaco. El otro, el ácido acetilsalicílico y los relajantes musculares. El otro grupo que más produce estas reacciones son los anticonvulsivantes, especialmente la lamotrigina. Segundo, el fenobarbital. Tercero, la carbamazepina, la perintoína, ¿cierto? Que uno ve más reacciones con carbamazepina y perintoína, sí, pero ¿por qué? Porque es que se utilizan más que la lamotrigina, que el fenobarbital. Y otras sustancias como la tiamina, la B12, la insulina, tiopental, anestésicos locales, betabloqueantes, ¿cierto? Y hay los betabloqueantes de mayor gravedad porque produce refractaria, ¿sí? Y algunas vacunas de tétano, pera, sarampión, gripe o inmunotráqueo, son más raras pero se presentan, ¿sí? El otro día vi un paciente que casualmente una vez recuerdo, tenía un paciente que le habían hecho una raquidia, lo remitían de cirugía, de quirófano, lo pasaran, lo montaban porque como que no se infarto. Pero resulta que era por el anestésico local que se le han colocado. Por la anestesia. Simplemente el paciente coloca la sola anestesia por el y ya está explorada. Entonces, por eso no hay que estar sensibilizado a esta situación. Miremos factor de riesgo, anafilaxia inducida con alimentos. ¿Sí? A mayor consumo, pues mayor posibilidad, pero tiene que uno primero sensibilizarse. Ojo que la sensibilización puede aparecer en cualquier momento. Hay gente que puede haber consumido chocolate o huevo en mucho tiempo y de pronto en cualquier momento apareció. Aunque se han encontrado también pacientes que hacen con poca cantidad, pues que tienen mayor idiosincrasia, ¿no? O con intervalo prolongado. Causas. La principal causa de anafilaxia en niños es por alimentos. En los adultos es la segunda causa. En
En los niños, ojo con la leche, los huevos, las legumbres. En los adultos, las frutas, frutos secos, maní, nueces, trigo, pescado, mariscos. También hay reactividad cruzada con el látex. Usted sabe que las personas que más sufren de alergia al látex, es la gente que trabaja en salud, por guantes, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, y las mujeres hacen más alergia al látex que el hombre. ¿Sí? Y la gente que tiene alergia al látex generalmente tiene reacción cruzada. Hay veces se encuentra reacción cruzada con kiwi, con plátano, con castaña, con aguacate, con papaya, o sea que tiene intolerancia a estas frutas. ¿Sí? Entonces, mire, hay que tener en cuenta eso, que son alimentos que uno también están fuerte relacionados. ¿Sí? Anafilaxia inducida con zootoxinas de animales, o sea, himenópteros. ¿Por qué se llaman himenópteros? ¿Ah? ¿Teros qué quiere decir? Bueno, helicóptero vuela. ¿Sí? Entonces, aunque uno a ratos dice, acá hay una excepción, por ejemplo, las hormigas, una hormiga volando, ¿cierto? Sí. Entonces, las abejas, las avispas y las hormigas hay unas que son coloraditas que llaman hormiga colorada o hormiga de polvo, son pequeñitas, las tienen más tendencia a producir la anafilaxia. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando de anafilaxia, todo se maneja igual, el manejo es igual, pero aquí vamos a comparar algo interesante. ¿En qué se diferencia la anafilaxia de una abeja a una avispa? Uno, que la avispa pica, o sea que el aguijón, la abeja pica, se viscera, muere y deja el aguijón pegado al tejido. Y el aguijón viene pegado con la glándula que contiene la toxina. ¿Sí? Entonces, en las abejas, además de manejar la anafilaxia, uno tiene que escarificar. ¿Qué es escarificar? Sacar las ponzoñas. ¿Cómo se sacan las ponzoñas, doctora? ¿Ah? Casualmente eso quería que me dijera. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque ya le dije que la ponzoña está pegada a la glándula, entonces usted al apretarla con la pinza, imprime todo ese igual. Eso se hace con una tarjetica o con un bisturí, ¿cierto? Entonces agarra la base y la va sacando. ¿Sí? Si lo picaron 100 abejas, hay que sacar 100 ponzoñas. Uno de los casos más interesantes que me dijo una vez un paciente lo vi en el Seguro Social, en esa época, un paciente que estaba en Chiquichape, estaba cambiando una lámpara de sectorial en empresas municipales y no se dio cuenta que había una colmena. Usted sabe que las colmenas, ellas donde atacan, donde les tocan, se enojan. Y lo agarraron allá arriba de esa escalera, agarraron a este paciente. Ese paciente llegó al seguro, ¿cierto? Se hizo todo el manejo que estamos hablando, que yo recuerdo apenas uno hace, ¿no? Como sabe que es abejas y las ponzoñas, entonces venga, le explico, sacó una, dos, ahora saque usted una, la sacó muy bien, ahora sí siga sacando eso. La enfermera y vamos dando las ponzoñitas aquí, ya, listo. Y ella, bueno, ya terminó, ya le sacó todas las ponzoñas. ¿Cuántas ponzoñas hay? Tenía 583 ponzoñas. ¿Sí? O sea que lo vean que y eso que algunas que tienen que verse caído, porque tienen 83. Hay un parásito que se llama Anisakis simplex que también está relacionado con la alergia, es muy raro. Hay otra que dijimos que era anafilaxia idiopática, ¿verdad? No se sabe por qué. ¿Sí? Y hay otras que son no inmunológicas, como el frío, el aire o el agua,
aire frío, agua, ¿no? Es rarísimo eso. Yo hasta ahora en mi vida he visto una sola, o ejercicio físico. Yo vi una al frío, eso fue en La Plata, muy larga. Estuve trabajando por allá cuando estaba en urgencias, cuando llegó al frente, llegó un paciente y pidió una gaseosa fría. Se tomó la gaseosa y hizo la anafilaxis. Menos mal que estaba al frente de urgencias. Alcanzó a meterlo, se hizo, pero incluso lo fue intubarlo porque está como ya con respiratorio, se lo manejo y salió. Pero también hizo RAS, ¿Cómo? problemas gastrointestinales o solo el control. ¿Cómo? Hizo también el rash cutáneo, hizo o solo el control. Hay anafilaxis tan agudas que usted no alcanza a ver, ni los trastornos gastrointestinales pero la mayoría, ¿cierto? Cuando no son tan agudas, la mayoría aparecen, ¿cierto? El marcador más fidedigno que aparece es el rash del público. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ahí le prende una abeja, ¿no? Dijimos manifestaciones clínicas de instauración inmediata y rápida progresión. Aquí está lo que estás preguntando, mira. En la piel y en las mucosas, ¿cierto? Pueden hacer edema, urticaria, eritema, ras, ¿cierto? Pruriginoso, ¿cierto? Sí. Miremos en el gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal. ¿Sí? Ahora miremos en la parte respiratoria, congestión nasal, rinorrea, estornudo, edema laríngeo, espasmo, estridor. Un paciente tiene estridor, ese paciente, ¿cierto? Y es que ya prácticamente a morir, está completamente encerrada. Hay pacientes, cuando aquí este paciente está con sibilancias, está con roncos y ya no sibila, ¿por qué? Porque se le tapó toda la vida, ¿cierto? Entonces un paciente con problemas respiratorios, apenas con los primeros síntomas, aquí se produce. Porque después ya no pueden intubarlo. Eso produce unos edemas que no pueden meterle. En la parte cardíaca, ¿cierto? Hacen arritmias, hacen hipotensión, hacen choque anafiláctico, hacen colapso cardiovascular y muerte, ¿cierto? A nivel de cerebral, cefalea, menos vértigo, convulsiones, relajación de esfínteres, pérdida de conciencia. O sea que este es un cuadro muy complejo por lo agudo y por lo mortal. Es que la misma definición de lo dice, ¿no? Clínica, rápida y potencialmente mortal. Aquí vemos el rash. Si usted algún día en urgencia le lleva a una paciente con rash, inmediatamente, ¿cierto? Váyase y vaya con la paciente y que el manejo es muy sencillo antes de que termine pronto muerta el paciente. Mire, esto es encima del prurito, ¿cierto? Rash con prurito. Mire el angioedema, esto es arriba de la piel, esto es por debajo de la piel. Hay gente que viene así, y hay gente que viene con la lengua ya, ¿cierto? O el paciente que por un momento va a abrir la vía aérea, ¿cierto? Tiene un angioedema en progresión acá, ¿cierto? Entonces la clínica es muy sencilla, ¿cierto? De encontrar, complicaciones, ya dijimos, pues, ¿qué va a pasar con la parte respiratoria? Te obstruyen las vías respiratorias, edema de laringe, hacen espasmos del cerebro, en la parte cardiovascular, que hace colapso cardiovascular, entonces el paciente muere. Miremos causas de alto riesgo. ¿Por qué se ocurre esto? Uno, infradiagnóstico. La gente, los médicos no están sensibilizados para hacer diagnóstico, entonces se les pasa el paciente y se les muere, y muere rápido y después queda como si hubiera muerto por infarto. Segundo, desconocer que esta es una patología potencialmente mortal. Usted, por ejemplo, si tiene un infartado, un paciente con tromboembolismo pulmonar y un choque anafiláctico, ese primer choque anafiláctico es el que va a morir. ¿Sí? Entonces, los otros sí dan un poquito más de tiempo. ¿Sí? No administrar o retardar la aplicación de adrenalina.
el antagonista fisiológico se llama adrenalina. Y si usted no coloca eso o retarda, el paciente puede morir. La única sustancia que bloquea la histamina en circulación se llama la histamina. Se llama la adrenalina. Digamos que es antagonista fisiológico de la histamina y si no, el paciente puede complicarse o morir. ¿Cuál es el problema que hay en los servicios de urgencias? Que los médicos nunca han venido o no les han dado una charla de anafilaxia. Entonces, tienen confundido el esquema terapéutico. El esquema terapéutico da cuenta que como las protestas sociales que llevan acá, ¿cierto? Primera línea, ¿qué es la primera línea? La adrenalina. ¿Cuál es la segunda línea? Segunda línea, también muy buenos, pero y antiinflamatorios, los mejores antiinflamatorios, los corticoides. ¿Ya? Tercera línea, los antihistamínicos. Los antihistamínicos ya se dejan de último porque eso no le va a revertir nada, sino lo único que va a mejorar es la sintomatología el fluido, el rastro del sistema. Pero ¿qué pasa? Llegan los pacientes a urgencias y el médico, como dice histamina, lo primero que le coloca es antihistamínicos, o sea que bloquea el esquema de tratamiento. Y ojo que los corticoides y los antihistamínicos, el efecto es tardío, o sea que le van a hacer efecto después. Acá necesitamos la adrenalina que ya se efecto inmediatamente, o sea que compite inmediatamente con la histamina. Entonces es el primer problema que ocurre, ¿cierto? Por eso dice, con frecuencia el ingreso inician el manejo con esteroides o antihistamínicos, retrasando la aplicación de la adrenalina. ¿Sí? Y hay casos con mala evolución natural, lo que decía el doctor Recarte, ¿no? ¿Sí? Hay casos que no dan, hay veces ni siquiera dan tiempo para hacer las alteraciones gastrointestinales ni cutáneas, sino paciente entra que le colocaron la penicilina, como dijo ese día, se murió. Pero que lo picó la abeja, están a los 5 minutos, está muerto. No dan tiempo ni eso. Entonces hay que tener en cuenta eso, en causa de factores de riesgo. Tercero, respuesta inmediata con adrenalina, o sea, epinefrina. O sea que ahí está la tríada. Entonces completamos la tríada. Otro problema que ocurre en la urgencia. La adrenalina se debe colocar por vía intramuscular, no por vía subcutánea. Y no sé en los servicios de urgencia por qué los médicos se van a meter adrenalina subcutánea. La adrenalina subcutánea de entrada pierde 10 minutos. ¿No? Digamos que la intramuscular tiene una acción más rápida, casi de 10 minutos que la subcutánea. Y 10 minutos en un paciente con choque anafiláctico está prácticamente entre la entrada y la salida del túnel. Ya. 3, 4, 5 minutos puede hacer el colapso y puede morir. De cuánto, mire, es el medicamento más importante aceptado, por eso es de primera línea, ¿cierto? Adecuado y apropiado. Hay que colocarlo lo antes posible. De eso depende la supervivencia del paciente, disminuye la incidencia también de reacciones prolongadas. Ahora sí, ¿cómo viene la adrenalina? La adrenalina viene de 1 ml con 1 miligramo. O sea, mire, en 1 ml viene 1 miligramo de adrenalina. ¿Cuántos microgramos hay en 1 miligramo, doctora? ¿Ah? ¿1000? En 1 miligramo hay 1000 microgramos. ¿Está claro? ¿Qué se hace en los servicios de urgencias? Entonces, como yo tengo 1 ml aquí, pues ¿qué pido? Voy a pedir una jeringa de 1 ml. Entonces paso esa cantidad de 1 ml, lo paso a una jeringa de 1 ml. No vayan a pedir jeringas de insulina, que eso no tiene nada que ver, que todo eso es diferente, no nos sirve.
Yo necesito es una jeringa de 1 ml. Entonces paso, ¿cierto? Paso la cantidad que hay acá de 1 ml, lo paso a esta jeringa. ¿Okay? Entonces me queda bien hasta aquí. Y aquí está 1 ml. Entonces tengo 10 líneas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, hasta que llego al ml. ¿Sí? Está claro hasta ahí. Ahora hagamos una relación. Estos son lapiceros, ojo, que estos son lapiceros que manejan los pacientes. Este que dice 150 microgramos, ¿a cuánto equivale? Pues a una raya y media, porque por cada raya hay 100 microgramos, porque si los 10 hay 1000, en cada raya hay 100 microgramos. O sea, esta se utiliza, esta dosis 150 microgramos se utiliza para personas menores de 6 años, o sea, niños. Para personas entre 6 y 12 años se utiliza esta de 300 microgramos. O sea, si yo necesito esto, acá lo paso a la jeringuita. Necesito 1, 2 y 3 rayitas. Estoy pasando los 300 microgramos. Para personas mayores de 12 años, utilizo la epinefrina de 500 microgramos. O sea, lo paso a la jeringuita. ¿Cuánto necesito? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, listo. Entonces, bueno, vamos, miremos a ver. Dice que la adrenalina tiene actividad vasoconstrictora, inotrópica, cronotrópica, broncodilatadora, hiperglicemiante, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo se administra, no? Ya dijimos, por la vía intramuscular. ¿En dónde? En la cara anterolateral superior del muslo. Esa es la mejor, ¿cierto? Sí. Las concentraciones son más rápidas que la subcutánea, dijimos, y es más segura que la endovenosa. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la endovenosa. La dosis es de 0.01 microgramos, pero nosotros vamos a basarnos en la dosis, ¿no? Menores de, ¿cierto? Menores de 6 años, ¿cuánto? 150 microgramos. De 6 a 12 años, 300 microgramos. Y mayores de 12 años, 500 microgramos. Ya sabemos. Entonces, suponiendo a usted está en un servicio de urgencias y viene un paciente que viene me colocaron un diclofenaco y se empezó con el rash y el prurito. Yo soy bien capaz, tengo ganas de vomitar, que tengo náuseas. Ella sabe que esa paciente entonces en ese momento tiene una reacción anafiláctica moderada, que en ese momento no tiene, o incluso hasta que llega la angioedema. Muchas que llegan con angioedema y no pueden vomitar, pero si no tienen dificultad respiratoria ni hemodinámica, viene a ser moderada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primera línea, agarro, suponiendo que es una persona que pesa, que está entre 6 y 12 años, pongamos un adulto mayor de 12 años. Entonces inmediatamente agarro, ¿cierto? 5 líneas y se la coloco intramuscular. ¿Sí? Esa dosis yo la puedo colocar, la dosis intramuscular la puedo colocar entre 5 y 15 minutos, pero en este caso colóquela cada 10 minutos. Yo voy a colocarle, en este caso, el medio pollita, ¿cierto? O sea, 500 microgramos intramuscular, ¿cierto? Listo. Cuando usted le coloca la primera dosis, inmediatamente coloca la segunda línea, una dosis de corticoides endovenosa, puede ser hidrocortisona, 100 miligramos. Y además le puede colocar una dosis intramuscular de un antihistamínico. ¿Para qué? Porque usted ya, ¿cierto?, está tratando la parte aguda y le está colocando el medicamento para controlar las masas cardíacas. Pregunta, la adrenalina se coloca independientemente a si el paciente solamente tenga, digamos, angioedema y venga con el rash cutáneo y no tenga dificultad respiratoria, Claro, se oscurte, estén limpios y ventilados, igual se coloca. Por eso estamos hablando de una reacción moderada, porque de moderada a severa pueden haber
segundos. Un paciente que te llega así, en cualquier momento, al pocos minutos puede estar muerto. No estamos hablando de reacción moderada. ¿Okay? Entonces le colocan, con la primera dosis le colocas la dosis de adrenalina que le corresponda, le colocas una dosis de corticoides endovenoso y le colocas una dosis de antihistamínico intramuscular. El corticoide y el antihistamínico, digamos, parenteral es dosis única en la moderada. ¿Está claro? Usted de entrada, usted le dice al paciente, mira, tienes una alergia y es muy riesgoso, puede ser tal, por lo tanto, te voy a empezar a colocar estos medicamentos y te voy a dejar en observación 6 horas. ¿Por qué? Porque a los 10 minutos usted la va y lo valora y lo más probable es que eso ya empezó a desaparecer, hay veces que desaparece inmediatamente. Pero usted vuelve y le coloca la otra dosis. ¿Sí? Después otros 10 minutos va, ¿cierto? Y no tiene nada. Recomendación, colóquele la otra dosis. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que con 3 dosis es suficiente. Y si usted con la segunda dosis está seguro que ese paciente va a ir bien ahí, pues le oye la tercera, ¿cierto? Pero eso es rápido. Lo más probable es que el paciente, como ya eso le resolvió, le mejoró rápido, va a estar detrás de usted, doctor, ya que yo quiero ir para casa y ya no tengo nada. ¿Ya? Y un servicio técnico. Entonces por eso la entrada ya le da, te voy a dejar 6 horas, porque no sabemos de pronto le pueda dar eso, le pueda dar un pago para que le pueda decir, ya le puede dar problemas de la presión, le dice entonces, pero le dice, me recuerda dentro de 6 horas, o sea, a las 6 horas me recuerda para ver cómo está. En caso de que le llegue a reaparecer durante todo este tiempo, inmediatamente lo busca. Lo más probable es que ya no va a enfrentar nada. A las 6 horas, vea doctor, ya me quiero ir para la casa, usted me dijo que me iba a salir a las 6 horas. Bueno, te voy a salir a visto. 6 horas. Primero, entonces cuando hoy salió un paciente con una reacción anafiláctica moderada, inmediatamente empieza factor de riesgo, recomendaciones. Entonces, no vas a tomar esto, ni colocarte eso, o sea, factores de riesgo que pueden desencadenarle la anafilaxia. Entonces, esos factores de riesgo tienen que, como recomendación, ellos no puedes ponerse en eso. Medicamentos. Segundo, medicamentos. ¿Cuál es la fórmula que le voy a dar a esta paciente? Pues adrenalina, ¿no? Porque es moderada. ¿Sí? Corticoides, lo más probable es que tampoco. ¿Sí? Y le voy a mandar con antihistamínicos. El mejor antihistamínico para ellos es la cetirizina. Una tabletica cada 12 horas por 3 días y luego que siga tomándose una tabletica en la noche. Mientras, una tabletica en la noche. Y tercero, una valoración por inmunología. ¿Listo? Más que todo si esa repetición. Y esa repetición que ha hecho alguien cierto más de los tantos. Hay pacientes, ojo, hay pacientes que son de alto riesgo, ¿cierto? Que son los pacientes que tienen digamos, atopias. ¿Cuáles son las enfermedades atópicas por excelencia? Dermatitis atópica, dermatitis atópica, rinitis, el asma. Segundo, la rinitis alérgica. Y tercero, los pólipos nasales. Si un paciente tiene pólipos, rinitis alérgica o asma, estos pacientes, y hacen un cuadro de estos, es mejor dejarle unos 3 días ahí con corticoide oral, ¿cierto? Mientras lo ve el inmunólogo, ¿cierto? Pero la mayoría de esos pacientes ya tienen tratamiento por inmunología y ellos vienen con sus inhaladores, inhaladores no, sino
medicamentos nasales. Corticoides, ¿sí? Ocasionar el uso de la adrenalina, digamos, un paciente hipertenso con bueno, esta fue la pregunta. El otro día me hizo una pregunta parecida a un colega tuyo. Me dijo, doctor, la adrenalina, pues, usted sabe que lo usa por sus máquinas y yo comemos ahora. Entonces, de entrada está contraindicada en un paciente con enfermedad arterial oclusiva, por ejemplo, un paciente diabético que tenga cierta neuropatía, ciertos tipos. Entonces, la respuesta mía fue la siguiente. ¿Cuál es el riesgo más grande que hay en un paciente? ¿Cuál es el riesgo más grande? Pues que se muera. Entonces, le coloco la adrenalina y el paciente vive y de pronto alguna reacción para ir, la manejo, o no le coloco la adrenalina y digo que se muera. ¿Sí? Entonces, esta es la realidad. Entonces, aquí no van a encontrar indicaciones. No quiero, si quiero que se muera, pues, él es diabético, pero que porque tiene una contraindicación ahí, pues eso, si quiero que de pronto, mientras uno esté vivo, hay esperanza. Pues, el diabético le coloqué la adrenalina y quedó vivo, tiene esperanza, ¿cierto? Sí. Pero si no se la coloco, se murió. ¿Y se la coloca de todas maneras en la misma dosis? ¿Cuál dosis? Claro, acá en toxicología hay dosis respuestas. ¿Está claro? Entonces esa es la realidad. Seguimos entonces. Bueno, entonces ya aprendimos a manejar la moderada, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver la moderada, ¿cierto? Vamos a ver entonces lo que decía, ¿no? Moderada, adrenalina intramuscular más coadyuvantes. Los coadyuvantes pues es la segunda línea, antiinflamatorios, y tercera línea, los antihistamínicos. Miremos una reacción grave, reacción anafiláctica grave. Es la que viene, ¿cierto?, con distrés respiratorio y o hemodinámico. Y cuando hay hemodinámico quiere decir que el paciente está choqueado. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Uno, medidas generales. ¿Sí? Estabilización inicial, tenemos que estabilizar el paciente desde el punto de vista hemodinámico. Segundo, ojo por estos pacientes, no los vayan a dejar que se paren porque se les puede morir. ¿Ya? Ojo, dice, cambios de supino a bipedestación se pueden hacer colapso cardiovascular o muerte. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el retorno venoso está reducido, ¿sí? El llenado de la perfusión miocárdica. Entonces, este paciente no se puede dejar que se pare. ¿Cuál es la posición correcta? La posición correcta es decúbito con las piernas elevadas para mejorar el retorno venoso. O si tiene dificultad respiratoria, pues un poquito levantada, pero con los pies elevados. ¿Sí? Y monitoreo estricto. Entonces, mire que un paciente de esos, si usted no sabe y lo deja parar, pues, solamente con la parada se puede morir. ¿Ya? Seguimos. Distrés respiratorio. Pues para el distrés respiratorio son síntomas AB, como vimos en la mañana, ¿cierto? Entonces tengo que, pues, vía aérea permeable, ¿cierto? Segundo, ¿cierto? Aporte la PO2, ¿cierto? De acuerdo a la necesidad. Y tercero, ante cualquier síntoma respiratorio, por sencillo que sea, disnea o usted ve una sibilancia por ahí, inmediatamente intúbele, porque después no le va a dar tiempo. Este paciente, la respuesta inflamatoria es tan aguda que le bloquea, le obstruye toda la vía respiratoria. Cuando uno está manejando a esos pacientes, no hacen sibilancias, hacen broncos, y uno tiene la terapista respiratoria y dice, vea doctor, que si le coloco el salbutamol, que si lo nebulizo, no sé qué, eso puede esperar. Que no es tranquila, mire. ¿Por qué? Porque la adrenalina es broncodilatadora. ¿Ya? Segundo, porque a mí lo que me interesa es
es tener una vía aérea permeable. Al permeabilizar la vía aérea van a desaparecer las sibilancias. El corticoide que ya va a empezar a actuar, me va a quitar las sibilancias, lo que sea, ¿verdad? Entonces eso puede esperar, eso de nebulizaciones con metabolistas. Ante el contrario, yo trataría de no colocar metabolistas como salbutamol, estatalbutamina, porque también produce taquicardia y el paciente tiene taquicardia posible, ¿ya? ¿Sí? Taquicardia, hipotenso, entonces, ¿ya? ¿Está claro? Seguimos. El paciente con distrés cardiovascular, o sea que tiene síntomas C, ¿sí? O sea que tiene síntomas C, o sea distrés cardiovascular y hemodinámico, ¿no? Entonces en este paciente vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a manejar, ¿cierto? Los síntomas C. Entonces, ojo con eso. El paciente que llega con una anafilaxia moderada, severa, de entrada yo también le coloco el mismo esquema que le coloqué a la moderada, el mismo esquema completo. La adrenalina intramuscular, el corticoide endovenoso, el antihistamínico intramuscular, ¿cierto? Sí, listo. De entrada ya le coloqué eso, ¿cierto? Pero la adrenalina en este paciente no lo voy a colocar cada 10 minutos, sino cada 5 minutos. Sí. Además, como ese paciente tiene síntomas hemodinámicos, inmediatamente 2 accesos venosos. Uno y otro, ¿cierto? 2 accesos venosos, la glucometría que nunca debe faltar, ¿sí? Porque esos pacientes, las reacciones son tan graves, ¿cierto? Que en minutos prácticamente 1/3 del volumen circulante se extravasa, ¿cierto? Y por eso se choquean tan rápido, ¿sí? Entonces, vamos a manejar el choque distributivo. ¿Cómo lo manejamos? Uno, darle volumen, ¿cierto? Para mejorar el gasto o mantener el gasto cardíaco. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar líquidos endovenosos. ¿Qué líquidos endovenosos le voy a colocar? Solución salina, suero fisiológico. ¿A cuánto lo voy a colocar el suero fisiológico? Lo puede colocar de 10 a 20 ml por kilo. ¿Ya? O sea, si un paciente pesa 60 kilos, yo tranquilamente le puedo colocar bolos de 600 a 1000, 1200, ¿cierto? Tranquilamente yo puedo colocarle bolos de 1000, ¿cierto? Usted le coloca 1, 2 o 3 bolos, ¿cierto? De solución salina para llenar ese sistema circulatorio que está vasodilatado, ¿no? ¿Cuál es la situación aquí, no? Que lo recomendable en pacientes que hacen choque anafiláctico es agregar adrenalina, y más que todo cuando no está respondiendo, es agregar adrenalina endovenosa. El otro día me dijo un médico, uno de sus colegas me dijo, doctor, yo estuve leyendo y dice que la adrenalina endovenosa solamente debe ser manejada por el especialista. Yo le dije, no, la adrenalina endovenosa tiene que ser manejada por el médico general, porque ¿qué tal usted, un médico general, en un servicio de urgencias, ¿cierto? ¿Qué tal usted, el paciente choqueado ahí y el especialista está ahí en el cuarto? ¿Sí? Se está viendo prácticamente, está viendo televisión, y aquí es que lo llamen, de aquí que se ponga los zapatos, de aquí a que hable con la auxiliar, vea que es un paciente tal, de aquí que vaya al teléfono a preguntar al médico a ver qué es lo que pasa, de aquí a que baje, llegar a esperar al especialista que va a estar muerto. Al contrario, usted, cuando ve un paciente de estos, usted no puede separarse de la cama del paciente. Tiene que estar ahí. Usted sabe que el paciente en cualquier descuido o cualquier demora se le puede morir. Entonces, dígale allá al doctor especialista, dígale que hay un paciente choqueado que se va a morir, que va inmediatamente. Ya le explicar más que listo. Usted inmediatamente, si ese paciente sigue choqueado a pesar de los bolos,
inmediatamente agarra una adrenalina pollita y la diluye en 100 ml de solución salina, o sea, una relación de 1 al 100. ¿Sí? O sea que en esos 100 hay 1000 microgramos de adrenalina. Entonces, en 10 ahorramos ¿cuántos? 100, en 200, en 20, 200, en 30, 300, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por una vía le estoy pasando la solución salina y por la otra vía la dejo para la adrenalina, ¿cierto? Agarro la adrenalina 100 ml, una pollita, y aquí tengo la llavecita. Y inmediatamente empiezo a abrir, le paso 5 a 10 ml, ¿cierto? O sea, entre 50 y 100 microgramos de adrenalina, o si requiere un poquito más, se puede colocar hasta 10 y está mirando el paciente. La presión, la frecuencia, la parte respiratoria, eso empieza a mejorar espectacularmente. Vuelvo y le coloco otro poquito, le abro la llavecita. Cada vez el paciente empieza inmediatamente la presión a mejorar, empieza a estabilizarse, la parte respiratoria mejora, todo mejora. Este que lo pague. Entonces, listo, este paciente ya, ¿cierto? Ese paciente, esa es la forma como se maneja, ¿cierto? ¿Sí? O sea, con unos, con 2, 3, 4 bolitos, el paciente ya, listo. Salió del choque anafiláctico. Estos pacientes así manejados, más o menos al rato usted ve que los pacientes están respirando bien, lo que quitar el tubo. Manejar esto es como dicen gritos benditos. Usted sabe manejar esto de choque anafiláctico, sabe manejar la adrenalina, bueno, entonces, ojo con lo que voy a decir. El otro día también, y uno lee, ¿no? Porque uno, pues ¿quiénes son los que mejor manejan la anafilaxis? Pues uno, los inmunólogos y los toxicólogos. ¿Cierto? Pues son los que más tienen que ver con eso, ¿cierto? Sí. El otro día, entonces, en un artículo, pues por eso uno cuando va a leer tiene que saber de dónde lee, ¿cierto? Entonces, ahí leía, decía que ellos no recomendaban los bolos, sino la infusión. Pero pues, yo como toxicólogo recomiendo los bolos. ¿Por qué? Porque necesito meter adrenalina al sistema circulatorio para que me bloquee inmediatamente la vitamina. Pero más rápido acá, en toxicología, dosis y respuesta. ¿Sí? Ellos recomendaban la infusión. ¿Y qué es la infusión? La infusión es dar 0,5 a 1 ml por kilo, ¿cierto? Hora, ¿cierto? O sea, por ejemplo, una persona pesa 60 kilos. Entonces, de esa preparación que yo hice, en 100, voy a colocar, pasar infusión de 60 ml de la infusión oral, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que para eso tiene que tener un catéter venoso central. Y de aquí que le coloque el catéter venoso central. Segundo, que ese paciente tiene que estar monitorizado al óseo. Entonces usted le coloca el catéter y le busca la óseo. Entonces, por eso, voy a utilizar los bolos. ¿Ya? Y eso es lo ideal. ¿Ya? Entonces, la infusión, ahora vamos en qué caso nos va a servir la infusión. Bueno, seguimos. Esto son protocolos de sitios donde manejan anafilaxia. Aquí está lo que les estoy diciendo. ¿Sí? La posición, como dice, no lo pare porque se puede morir, no lo vaya a parar. ¿Sí? ¿Sí? Tiene que mantenerlo acostadito, ¿cierto? Con los pies elevados y tiene dificultad respiratoria, semisentado, etc. Lo mismo que estamos hablando acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que estamos hablando nosotros acá. ¿Sí? Entonces, coadyuvantes, ¿no? Los coadyuvantes, o sea, la segunda línea y la tercera línea, no reemplazan a la adrenalina.
Segunda línea, los corticoides. Entonces, ejemplo, hidrocortisona. En el caso, miren que cuando era moderado, colocamos una sola dosis parenteral. En el caso de la severa, vamos a dejar hidrocortisona IV cada 6 horas. ¿Sí? Segundo, ¿cuál es el objetivo? No? El objetivo es bajar la respuesta inflamatoria, que es lo que caracteriza la anafilaxia. ¿Sí? Entonces, mire, un consejo toxicológico. Yo diría consejo toxicológico del bien mayor, lo que hablamos con el doctor acá. Cuando el balance del riesgo es fallecer, ¿cuál es el riesgo que tiene un paciente con anafilaxia? Pues que muera. ¿Sí? Todo beneficio que se logre es productivo. Tú sabes que va a colocar la adrenalina, no se va a morir. Pues. Es la ganancia, qué mejor ganancia que esa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para un proceso inflamatorio se requiere un buen antiinflamatorio. ¿Y cuáles son los mejores antiinflamatorios? Pues los corticoides. Otro concepto es que una dosis terapéutica de corticoides de un día no te va a matar al paciente, en cambio te lo va a mejorar la respuesta inflamatoria. Entonces, un concepto, ¿cierto?, que por sentido común, ¿cierto?, y de entrada en toxicología se recomienda, ¿cierto?, colocar el antiinflamatorio de entrada. ¿Por qué? Porque, mire, indicaciones toxicológicas del antiinflamatorio. 1. Tratamiento de emergencia de rutina en anafilaxia como coadyuvante de segunda línea. Segundo, anafilaxia en el contexto de asma mal controlada, los pacientes que tienen anafilaxia y que tienen asma. ¿No? Anafilaxia refractaria. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es eso. Prevenir la respuesta bifásica. Ahora vamos a ver qué es respuesta bifásica. Y tercero, uso de infusión endovenosa de adrenalina para inicio precoz del destete. O sea, colocarla endovenosa para poderla retirar más rápido la retiro. ¿Por qué anafilaxia refractaria? Algunos hablan que es anafilaxia refractaria, ¿no? Dicen conceptos que no son muy adecuados, ¿no? Dicen todo paciente que tiene una anafilaxia, ¿cierto?, donde le colocamos que no responde a la segunda dosis de adrenalina, es una anafilaxia refractaria. El concepto no es que ¿cuánto demora la primera dosis de la segunda? 5 minutos. ¿Sí? Segundo, el corticoide es el buen antiinflamatorio y yo estoy tratando un problema inflamatorio. Se justifica esperar 5 minutos para colocarle el corticoide. Mientras lo prepara ya han pasado los 2-3 minutos. ¿Sí? Entonces no justifica. ¿Qué es respuesta bifásica? Ojo con eso. Respuesta bifásica es un paciente al que lo manejamos bien, ¿sí? Quedó súper bien y resulta que después vuelve y hace el cuadro, vuelve y repitió el cuadro, se llama respuesta bifásica. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver por qué ocurre eso, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes, la respuesta bifásica, ¿qué nos enseña? Que todo paciente que hace una anafilaxia no se le debe dar salida rápida, porque unos que no quedan en salida 6 horas, 12 horas, ¿no? Idealmente tengan que el paciente no vayan a sacarlo antes de 12 horas, ¿sí? Porque ese paciente les puede hacer una respuesta bifásica, ¿ya? Y entonces se muere, ¿cierto? Entonces, lo ideal es recomendable tenerlo siquiera 24 horas en observación, porque es mejor muy rápido. Es que tu paciente se lo maneje al rápido, está bien. ¿Sí? Pero ¿qué tal que le haga una respuesta bifásica? ¿Sí? ¿Por qué puede ser la respuesta bifásica? Primero, porque puede haber mayor alta concentración de histamina, ¿cierto? ¿Sí? La idiosincrasia en los pacientes no es la misma, no pueden responder de una manera, otros de otra, ¿sí? Entonces, puede darse eso. Para el paciente que hace una respuesta bifásica, el paciente, si es el paciente, lo ideal es catéter venoso central, colocar la adrenalina endovenosa y monitoreo estricto con una UCI. ¿Sí? Porque debemos prevenir que el paciente no nos vaya a repetir el cuadro. Entonces, ante una respuesta bifásica, sí,
no está indicada la adrenalina en infusión, ¿cierto? Pero es para ese paciente. Que pues, usted tiene que asegurarle cupo en UCI y asegurarle un monitoreo estricto, ¿cierto? Para poder manejar el paciente. Y un catéter venoso central. Entonces, pero una respuesta básica ahora vamos a ver en qué momento se presenta. Tercera línea, antihistamínicos. Anti-H1, antes se utilizaba anti-H2 que era la ranitidina. La ranitidina en muchos países se sigue utilizando y la combinación de anti-H1 con anti-H2 es muy buena, pero acá dijeron que no, que quitaban la ranitidina que producía cáncer, pero en un paciente con anafilaxia 3 dosis de ranitidina no van a producir cáncer. Entonces pues se debería poder dejar ahí para manejo de sus casos. Ojo con los antihistamínicos, no resuelven los síntomas ABC, o sea que no resuelven el distrés respiratorio ni hemodinámico, ni mejoran la supervivencia, solamente sirve para los manejos sintomáticos cutáneos, para manejar el rash. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los pacientes, ¿cierto?, que llegan a los servicios de urgencia, ¿cierto?, ¿cómo se llama la doctora que está chequeando ahí? No, no escucha que se estoy ¿Seguro? ¿Me escucha bien? Quiero ver, pues, lo quiero ver en el computador entonces. Es que le tomé foto, entonces estoy enviando. Bueno, entonces, manejo síntomas cutáneos, por ejemplo, la urticaria y el angioedema, ¿cierto? Después de que usted ha reanimado al paciente que ya sabe que no se va a morir y ya le manejó los síntomas al estrés respiratorio y el hemodinámico, y el paciente quedó con su rash ahí, quedó con su prurito, entonces para eso tienen los antihistamínicos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, y ese es el error más grande que cometen los médicos en estos servicios de urgencias, que se agarran a meterle de primera línea antihistamínico y que lo más probable es que se mueren. ¿Sí? ¿Cuál es el antihistamínicos? Antihistamínicos, digamos, parenterales buenos, por ejemplo, la difenhidramina, ¿sí? Se puede utilizar por vía carboxilora endovenosa. Otra cosa es también la hidroxicina, ¿cierto?, que se puede colocar por vía intramuscular. Pero ojo, ¿cierto?, los antihistamínicos siempre hay que tener en cuenta en el choque anafiláctico, porque los antihistamínicos también son cardiotóxicos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no ir a colocarle. En el caso del mejor antihistamínico oral es la ceftriaxona, ¿cierto?, porque los de primera generación como la clorfeniramina y la difenhidramina producen mucho fuego, producen sedación, ¿no? Y si usted los coloca por vía endovenosa pueden producir también intoxicación. En el caso de la anafilaxia refractaria que no responde a adrenalina, en beta bloqueantes uno utiliza el glucagón, ¿cierto? El glucagón, ¿sí? Y cuando una persona, las pacientes no responden, tenemos el choque, todavía siguen choqueadas, uno les puede manejar con vasopresina. Si pacientes después que hacen bradicardia, después de el manejo, también uno puede manejar la bradicardia con clorofina, pero esos son ya manejos muy específicos. Se aprendan la tríada y las tres líneas, ¿no? Y saber que la tercera línea es sintomática para el prurito y la reacción espontánea. Que lo más importante aquí en la primera línea es la adrenalina y el corticoide, ¿cierto? ¿Sí? Para la respuesta inflamatoria. Anafilaxia refractaria, ¿cierto? Esa requiere tratamiento continuo por persistencia de síntomas, ¿cierto? ¿Sí? Y después de 2 dosis de adrenalina, entonces por eso le digo que esos pacientes, yo no voy a esperar 5 minutos, ¿cierto? 5 minutos en eso no, o 2 o 3 minutos, porque usted mientras prepara el corticoide, mientras destapa el frasco, mientras lo trasvasa, mientras lo coloca, ya se pasaron 3 minutos. Y una vez coloque el corticoide y listo, ¿ya? Y usted sabe que el corticoide es el mejor antiinflamatorio. ¿Por qué puede acercarse la anafilaxia refractaria? Mire, porque hay liberación continua de mediadores inflamatorios, porque no se dosificó suficientemente la adrenalina, porque el volumen de sangre circulante es reducido,
y menos frecuente por capilaria o adaptación del paciente. Instalar anafilaxia refractaria, que yo lo único que le digo es cierto, no se ciñan a que tengo que esperar 5 minutos a colocar el corticoide, sino que coloque la adrenalina y mientras va preparando el corticoide pasan 3 minutos y coloque esos dos son, ¿cierto? El uno lo protege, lo saca inmediatamente del problema, ¿cierto? De la anafilaxia y el choque, y el otro va a mejorar la respuesta inflamatoria y va a evitar que vuelva a presentar el cuadro o que te vaya a hacer una respuesta bipásica. Tiempo de observación. Eso es otro problema, ¿no? Lo que decía, ¿no? Hay que monitorizar al paciente después de un episodio de anafilaxia en un área con instalaciones adecuadas para tratar problemas ABC. ¿Ya? O sea, para poder tratar problemas de respiratorio y hemodinámico. ¿Sí? Reacción anafiláctica bifásica, lo que hablamos, ¿cierto? Se da puede ir desde el 1 hasta el 23% de casos. ¿Sí? Es impredecible. El paciente estaba bien, fue bien manejado cuando de pronto reapareció todo el cuadro otra vez, síntomas ABC de reacción anafiláctica que estaban resueltos. ¿Sí? Sin un nuevo factor desencadenante. ¿Sí? El intervalo, los estudios que han hecho pueden ir de 1 a 72 horas, pero al hacer el estudio global, ¿cierto? La mayoría en 8 horas y hay una mediana de 12 horas. O sea que la respuesta básica puede presentarse en las primeras 12 horas. Entonces por eso se recomienda no ir a darle salida antes de las 12 horas porque el paciente de pronto hace una respuesta de fase. Entonces lo ideal, recomendación de que era 24 horas. ¿Ya? Posibles factores de riesgo, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de anafilaxia y de reacción bifásica, pacientes que han tenido una reacción anafiláctica con edema laringeo, hipotensión, pacientes con factores desencadenantes desconocidos, los pacientes que tienen asma, ¿cierto? O pacientes que por retraso o dosis baja en la administración de adrenalina. ¿Sí? Tiempo óptimo de observación no determinado. ¿Sí? Recomendado 6 a 12 horas, ¿cierto? Pero es mejor prolongarlo a 24 horas o un poquito más. Es mejor un poquito de más horas que menos. De pronto una respuesta bifásica. Porque la respuesta bifásica desde el presente usted tiene que hacer el manejo igualito, inmediatamente dejar la infusión de colocar el catéter venoso, colocar la infusión de adrenalina y manejo en la voz con un control estricto. ¿Sí? Bueno. Momento del alta. Este paciente ya está bien, pues a tu colega ya que se quedó. Vamos a darle salida a este paciente. ¿Ya? Usted ya al otro día está pasando revista, el paciente está desayunando bien, ya se bañó, ¿cierto? Usted habla con él y dígale, vea, señora, ¿cierto? Usted tiene una idiosincrasia, tiene alergia, usted tiene riesgo de presentar anafilaxia o sea, un problema respiratorio grave y un choque que lo puede matar en cualquier momento. En cualquier momento lo puede matar. ¿Sí? Entonces, esos pacientes, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con el paciente a la salida? Uno, lo mismo que el otro, factor desencadenante. Usted no puede colocarse esto, ni comer esto, tratar ni todo lo que sea factor desencadenante que pueda llevarlo al cuadro, inmediatamente queda suspendido. ¿Sí? Segundo, ese paciente, ¿cierto? Como esos pacientes tienen alto riesgo de morir, ¿cierto? Inmediatamente, ¿cierto? En la parte de medicamentos, él sí se va con adrenalina, pero se va con los lapiceros. Un paciente de esos que ha hecho anafilaxia, choque anafiláctico, mínimo debe irse con 2 lapiceritos de esos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se le explica a él, se los educa a ellos y a la familia. En caso de cualquier síntoma, ¿cierto? Ellos ya saben, ¿no?
el rash, la alergia, la dificultad para respirar, el mareo, todo eso, ¿sí? Ante cualquier síntoma de estos, inmediatamente se coloca su primera dosis. ¿Ya? Hay gente que se la coloca hasta por encima de la ropa, eso es tan urgente, perdón. ¿Ya? Inmediatamente llame al servicio de urgencias o váyase al servicio de urgencias o llame al servicio de emergencias. Si a los 10 minutos no ha vuelto, no ha llegado a urgencias, usted no ha llegado a urgencias o no ha llegado al servicio de emergencias, colóquese otra. Han pasado otros 10 minutos y no ha llegado al servicio de emergencias, no, usted no ha llegado al servicio de emergencias, colóquese otra. ¿Por qué? Porque si no llega a hacer eso, un paciente que ha tenido anafilaxia, ¿sí? Cuando llega a urgencias puede llegar muerto. O cuando llega al servicio de emergencias puede estar muerto. Entonces es una patología tan aguda, ¿cierto? ¿Sí? Que se le enseña a la familia y a los pacientes a cómo manejar su adrenalina para que no vayan a morir. ¿Sí? ¿Claro? Bueno. Además de eso, pues usted le deja su antihistamínico, una tabletica ahí cada 8 horas o cada 24, y de pronto también le puede dejar un poquito corticoide oral, prednisolona, ¿cierto? 0,5 miligramos día, que puede hacer a las 4 de la tarde o a las 10 de la mañana por unos 3 o 4 o 5 días mientras lo ve el inmunólogo, ¿ya? ¿Sí? Para ver qué le puede hacer. ¿Bien? ¿Cada cuánto la prednisolona? La prednisolona se da 0,5 miligramos día por unos 2-3 días, mientras, ¿sí? Ojalá que lo vea como prioritario, lo vea un inmunólogo del paciente, porque eso es un problema bastante donde está peligrando la vida del paciente en estos momentos. ¿Sí? ¿Sí? Asesorar al paciente y a la familia sobre signos de alarma y qué hacer si se presentan, ya dijimos, ¿no? ¿Cierto? Entregarle un plan de tratamiento de emergencia por escrito, lo que dijimos, ante cualquier síntoma inmediatamente, ¿cierto? ¿Sí? Colocar los dos autoinyectores, o sea, se conocen como EpiPens, o sea, epi porque tienen epinefrina, y PEMS que se manejan por lapiceros, o sea, lapiceritos de epinefrina, ¿cierto? ¿Sí? Reponerlos si se han utilizado. El problema de estos EpiPens que son costosos. ¿Sí? Yo recuerdo cuando llegué a tener un paciente, eso es lo que yo inmediatamente les conseguía unas 2 adrenalinas y les enseñaba a la familia a cómo envasar las adrenalinas, porque hay veces gente que no tiene la posibilidad de comprar eso, o sea que está en el riesgo de morir en cualquier momento. ¿Sí? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los EpiPens? Primero, el costo. Segundo, a la gente le da miedo usarse, colocarse inyectables, ¿cierto? También hay veces requiere almacenamiento, ¿cierto? En frío, ¿cierto? Entonces, si no tiene mala estabilidad, ¿sí? Debido a eso, eso es lo que se hace hasta ahora. Pero mire, en Estados Unidos dice eso fue ahora en 5 de febrero del 24, apareció esto, la adrenalina aspirada. ¿Sí? Eso es tan agudo, mire que todo lo que están buscando. Reemplazar la adrenalina intramuscular, mire cómo se coloca, por la adrenalina aspirada. ¿Sí? Epinefrina en polvo nasal, eso es lo último, y esto ya también se aprobó en Europa. Salió en Estados Unidos y está aprobado en Europa, para que la gente que ha hecho anafilaxia, ¿cierto?, ande con su adrenalina, ¿cierto?, nasal, ¿cierto?, y ante cualquier síntoma así, se coloca listo. ¿Ya? Entonces estamos hablando de algo muy complicado, pues yo creo que patología más aguda que esta. Entonces la epinefrina en polvo nasal es la opción más asequible, más fácil para que un paciente que ha tenido anafilaxia, que esto no vaya a morir en cualquier momento. ¿Sí?
no tiene agujas, la absorción es rápida y efectiva, los niveles plasmáticos son muy rápidos, 5 o 10 minutos ya se tiene el nivel óptimo, la estabilidad es mejor que la inyectable, ¿sí? ¿Sí? Y la seguridad no se degrada al transportarlo, o sea, es estable, ¿cierto? Y es eficaz. O sea que el futuro de la anafilaxia, ¿cierto? Para los pacientes que sufren de anafilaxia, el futuro está en que todos tienen que andar con su inhalador para evitar. Bueno, eso. Esta patología, en algún grupo de ustedes también les di opioides, ¿no? Con el manejo de opiáceos, ¿cierto? Es otra patología donde los pacientes tienen que andar con los inhaladores de naloxona. Entonces, ahí está, eso era todo lo que íbamos a hablar, ¿cierto? Esta charla yo la estoy cuadrando bien, después se las paso, ya capaz soy una actualizadita. Y ahí terminamos y la próxima charla, entonces la próxima vez nos vemos para que nos seguimos con la psicología y por la tarde vamos a leer el coma. Coma es otra patología bastante La conclusión de hoy, ¿cuál es ¿Verdad? ¿Cuál es la conclusión del día de hoy? ¿Cuál es la conclusión que sacamos? La adrenalina será la primera dosis. No que quería estudiar. Esta es la conclusión. Hay que irse a estudiar fuertemente. Porque te hagas complejo. Para que se crea para que oye, esto es todo así. Cada vez un montón de información todos los días que llegan allá de están asustados. Hay que preparar disposición para ya tienes ustedes generalidades de la anemia y por eso nosotros tenemos pero